Emilio Castro Pombo nace en Montevideo el 2 de mayo de 1927. Hablar del pastor Castro es hablar del Uruguay, es hablar del metodismo, es hablar de cómo se puede ser un hombre de Dios, un luchador por los derechos humanos, un luchador por la transformación social en un país laico. El pastor Emilio Castro fue en la iglesia metodista un antes y después, una personalidad que desde sus comienzos como pastor joven en la iglesia metodista central logró un diálogo fecundo entre la fe y la sociedad. Mis recuerdos de niño se remontan a la época del programa Conozca su Derecho, donde junto al padre Espadachino, el padre López García, Emilio era una figura que ya destacaba en la época de la televisión blanco y negro. Cuando llegué al exilio me di cuenta que era el padrino de todos los exiliados. Y desde ahí nuestra relación no se rompió nunca. Una de esas personalidades absolutamente singulares, que era un oasis en medio de la barbarie de la dictadura, de solidaridad y de buenas orientaciones, y muy valientes orientaciones, que le valió sin duda distintas desconsideraciones por parte de los mandamases de turno. Él fue una figura que de alguna manera podríamos decir que es una especie de profeta de su tiempo. Profeta no en el sentido de anuncio del futuro, sino más bien del saber interpretar la realidad y buscar respuestas, algunas, digamos, formas de encarar para mejorar las situaciones difíciles que se vivían en ese tiempo. Creo que realmente este homenaje tiene mucha importancia, mucha justificación de poder hacerlo, y en particular en un momento donde se están recordando los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pocas personas como él lograban una interpretación de la realidad desde la fe como lo hacía él cada domingo en sus cultos de Central. Venían personas que se enteraban a través de los diarios donde él escribía, especialmente el semanario Marcha en aquella época, venían a escuchar no solo su predicación, sino su análisis de la realidad, que era un punto fuerte. Emilio era un hombre con una sensibilidad capaz de, con un detalle de la vida cotidiana, llenar el espíritu de la gente. Nosotros viajábamos con títulos de viaje, y yo recuerdo por qué lo repitió cuando fue designado ciudadano ilustre de Montevideo. Viajábamos con un documento que decía que éramos apátridas, y él nos decía: esto nos tiene que hacer sentir que es un desafío más grande aún para volver a la patria, recuperar la libertad, la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos. Un ser extraordinario. Es un uruguayo muy especial, tal vez sea uno de los uruguayos más relevantes del siglo XX y no lo hayamos terminado de entender. Alguien que, bueno, desde un compromiso y desde un origen muy humilde, se hizo metodista, se hizo pastor, estudió teología
Fue fundador del Frente Amplio. En los años 60 llevó adelante un compromiso religioso y desde la religión un compromiso político y social. Un hombre perseguido. Le sacaron el pasaporte, tuvo que exiliarse y luego llegó a ser secretario general del Consejo Mundial de Iglesias. La traducción era muy católico, era el Papa protestante. Realmente eso no le debía gustar mucho. Y sin embargo es un hombre que prácticamente a todos los líderes de finales del siglo XX los conoció de manera personal. Un hombre apasionado, un peregrino, viajó por todo el mundo y luego retornó al Uruguay y quiso retornar a este barrio para ser pastor nuevamente. Es una vida que casi es una epopeya, es una vida que es absolutamente admirable, que nos inspira a todos, a los creyentes y a los no creyentes. Un hombre de Dios, sin lugar a dudas. Un hombre de Dios que nos devuelve el espejo de la mejor versión del Uruguay, que también requiere esas cosas.